Hola, hermosas mujeres que nos siguen en el canal de las Hijas del Rey. Hoy me toca compartir con ustedes un hermoso tema. Soy Susi Gómez Juárez de Oaxaca, México, y te voy a compartir la historia de una mujer bella, de una mujer obediente, ¿verdad? Sí, se caracterizó por obediencia, y me refiero a Betsabé. Sí, Betsabé, que en un primer momento nos narra la Biblia en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Brevemente les voy a narrar esa historia. Y Betsabé estaba felizmente casada con Urías, elitita, quien era un soldado. En esa época, David había mandado a Joab a combatir, ¿verdad?, por el pueblo de Israel, y entonces manda a Urías. Pero vámonos a referirnos a Betsabé como mujer. Ella era muy guapa, de cuerpo, de cara, y un día se sale a bañar, ¿sí? Y allá en su intimidad, ¿sí?, es vista por el rey David, que estaba en su palacio, pero salió al balcón y desde ahí se observaba la casa de Betsabé. Entonces él la observa y la ve muy bonita. Y entonces le pregunta a sus siervos que quién era esa bella mujer, y ellos le dijeron que era Betsabé, la esposa de Urías elitita, que estaba en el ejército, ¿verdad?, que era un capitán del ejército. Entonces la hace venir a su palacio, le dice a sus siervos que la hagan traer a su palacio. Y Betsabé, les digo, como mujer obediente, acude al palacio del rey David. Y ahí se concreta el pecado de adulterio. Tal vez por la obediencia al rey, ella no pensó en las consecuencias de ese pecado que estaba cometiendo de adulterio hacia su esposo Urías, ¿verdad? Entonces, pues comete el adulterio con el rey David, y esto tuvo consecuencias, ¿sí? Ella acude con el rey David y le dice: ¿sabe qué, rey? Estoy esperando un bebé, estoy encinta, según los términos bíblicos. Y entonces, pues, David, se mete en problemas, ¿verdad? Entonces hace que venga Urías, porque quiso tapar ese pecado haciendo creer que el hijo que estaba esperando Betsabé era de Urías, y entonces lo manda a que tenga relaciones con ella, ¿verdad?, ahí en su casa. Pero Urías, tan obediente, dijo: ¿cómo es que los demás van a estar en guerra y yo voy a estar aquí disfrutando con mi esposa? Y no aceptó acostarse con ella. Entonces se acostó ahí, durmió, dice la Biblia, toda la noche ahí en el palacio. Y entonces, pues no pudieron tapar ese pecado de esa manera. Entonces él regresa a la guerra, y entonces David manda que a él lo pongan al frente del ejército, donde podía morir, para que muriera y así no se descubriera el pecado. Bueno, ¿cuál es el papel de Betsabé? Sí, yo creo que felizmente casada con su esposo, ella estaba, tal vez, ¿verdad?, no se habla de eso en la Biblia así detalle a detalle, pero yo creo que ella estaba un poco preocupada, deprimida, pensativa de que le había fallado a su esposo, que había cometido un pecado en el afán de obedecer a su autoridad, ¿verdad? Entonces, pues muere Urías, y entonces ella se convierte, bueno, después de que ya no pudieron tapar ese pecado, David, pues la hace su esposa, y entonces conciben a ese hijo del pecado. Pero un profeta de Dios llega y le explica a David la situación en la que estaba, y le dice: para los ojos de Dios has caído en pecado. Tal vez para los ojos de los hombres no, ¿verdad?, pero para Dios sí. Así es que el hijo que van a concebir, que es hijo del pecado, va a morir. Y así sucedió. Fíjense, cuánto lamento, cuánto dolor, cuánto pesar para Betsabé por haber obedecido al hombre y no a Dios. Ahora estaba con David el rey, pero su hijo se muere. Y no dice la Biblia que ella ya haya tenido otros hijos anteriormente, creo que era su primer hijo. Imagínense, mujeres, el dolor de madre. Concebió a su hijo y al poco tiempo fallece. Ella estaba muy triste por la muerte de su hijo. Y dice, primero, pues por la muerte de su esposo,
porque a consecuencia de su pecado de ella, pues su esposo murió, ¿sí? No midieron las consecuencias, ¿sí? Y entonces, pues ella primero cae en el luto de su esposo y después al concebir el hijo de David, cae también en luto. Imagínense el dolor, ¿verdad?, de Betsabé. Bueno, pues nos seguimos con la historia de Betsabé y se convierte en la esposa de David. Ahora, ellos se arrepienten de ese pecado, tanto David como Betsabé. Pero Betsabé, aquella madre, primero esposa y madre sufrida, ahora decide entregar su vida a Dios en arrepentimiento. Y a eso nos vamos, mujeres. ¿Cuántas de nosotros no hemos caído en pecado? Porque dice la Biblia que todos somos pecadores. Entonces todas las mujeres somos pecadoras. Pero el detalle y la bondad y la misericordia de Dios que Él nos ofrece es que a través del arrepentimiento y la fe no fingida podamos venir a los pies de Cristo y al arrepentimiento genuino de nuestro pecado, y Dios nos perdona. ¿Sí? Dios nos perdona porque en verdad reconocemos que lo hicimos mal, que pecamos. Eso hizo Betsabé. Y Dios le da una segunda oportunidad. Y concibe ahora, ¿a quién cree? A su segundo hijo. Pero ahora sí, bendecido por Dios. Y conciben el segundo hijo, ya ahora en un matrimonio con David. Y es el rey Salomón, el hombre más sabio, muy inteligente. En la Biblia nos narra, aquí en 2 de Samuel, en el capítulo 12, del 13 al 18, ¿sí? Si ustedes se van a leer, estaríamos pues tardándonos un poquito, pero solamente les voy a leer el versículo 18, que a la letra dice: y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Se refiere al primer hijo de Betsabé, ¿sí? Y después dice: y consoló David a Betsabé, su mujer, en el versículo 24, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y ella le pone un sobrenombre, fíjese, y su sobrenombre que ella le pone cuando nace Salomón es Lemuel. Lemuel significa escogido por Dios. ¿Cuántos de nosotras mujeres a nuestros hijos le decimos chaparrita, morenita, como sobrenombre, verdad? Princesa inclusive, ¿no? Algunas, ay, mi princesa, mi príncipe, mi cariño, mi tesoro. Ella le puso ese sobrenombre y le llamó Lemuel, le decía mi Lemuel. ¿Por qué? Porque quería decir escogido por Dios. Y ustedes después se van a la historia del rey Salomón, y hubo una segunda parte de Betsabé como intercesora para que su hijo fuera rey. Bueno, nos tocaría ver esa parte importante de Betsabé, ¿verdad? Cuando el rey David tiene que nombrar un sucesor, se adelanta su otro hijo, ¿sí? Y se proclama rey de Israel con todos sus seguidores, ¿sí? Y me refiero a Absalón. Absalón ya se declaraba rey. Cuando llega a oídos de Betsabé que Salomón se estaba declarando rey, que Absalón se estaba declarando rey, ella intercede por el rey Salomón, o sea, por su hijo Salomón, porque él era el escogido por Dios para ser el sucesor de David. Y entonces intercede por él ante David y le dice: oye David, ¿no? O sea, rey David, porque entonces las esposas se referían como rey a su esposo, porque era el lugar que ocupaban, la esposa del rey. Y le dice: tú dijiste que tu sucesor, que el rey de Israel iba a ser mi hijo Salomón, y ya Absalón se anda declarando rey. Entonces David decide proclamar como su sucesor a Salomón, ¿sí? Salomón, que después escribe en el libro de Proverbios
el capítulo 31 que habla de la mujer virtuosa. Pero en el capítulo 31 de Proverbios, en el versículo 1, ¿sí? Dice, palabras del rey Lemuel, ¿sí? No dice del rey Salomón, del rey Lemuel, que era el sobrenombre que le había puesto su mamá. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Y entonces vemos la segunda parte de Betsabé, donde hay una restauración total en su vida, porque ella es perdonada por su pecado y es restaurada, y ahora es la madre del rey Salomón, quien escribe el capítulo 31 de Proverbios. Sí, si ustedes se van a ver ese libro, y ese capítulo habla de la mujer virtuosa, y tal vez él lo escribió porque se refería a su mamá, y dice palabras del rey Lemuel. ¿Sí? Era lo mismo el rey Lemuel y el rey Salomón, ¿sí? Y ahí empieza a decir muchas cosas. Ustedes detenidamente, cuando tengan tiempo, váyanse a la Biblia y leen el capítulo 31 de Proverbios, y en los últimos versículos se refiere a la mujer virtuosa y dice, mujer, ¿quién la hallará, verdad? Entonces, esa mujer virtuosa a la que se refería el rey Salomón, sí, entonces tal vez eran palabras hacia su madre, sí, que era una mujer virtuosa, porque él, tal vez alguien le narró su historia primera de su madre, pero a él no le importó. A él le importó su madre Betsabé, la que ella fue obediente a la palabra de Dios. Entonces yo te invito, mujer, a que en este día tú pongas ante los pies de Cristo, ante los pies de Dios, a esa mujer pecadora, ¿sí? A la Betsabé 1, y que te conviertas ahora, a partir de hoy, en la Betsabé 2, que fue una mujer restaurada, una mujer virtuosa, una madre espectacular, una madre que dirigió a su hijo, que después fue rey, y el rey Salomón, que fue un hombre muy, muy importante en la Biblia. Sí, hasta ahora sacan dichos, ¿no? Ni el rey Salomón, con toda su riqueza, se vistió como los lirios del campo, ¿no? Entonces, hacen mucha referencia en la Biblia al rey Salomón. ¿Gracias a qué? A que tuvo a Betsabé como una mujer, como una madre virtuosa, después de que Dios no tomó en cuenta su pecado, porque ella se arrepintió, ¿sí? Entonces, tenemos muchos ejemplos de mujeres restauradas, y una de ellas es Betsabé. Yo te invito a que continúes con nosotros en este canal de las hijas del rey, y posteriormente te vamos a narrar de otra mujer. Quédate con nosotros y síguenos en las redes sociales. Nos vemos pronto.